Dios te bendiga. Te habla Jacinto Hernández, pastor en la Iglesia Pentecostal Filadelfia, Último Llamado. Y en este día quiero tratar contigo sobre el tema de la segunda venida de Jesús a la tierra. Y para ellos vamos a tener una porción de la santa y bendita palabra de Dios leída en el Evangelio según Mateo, capítulo 24, versículo 29 hasta el 30. La misma van a ser leída bajo la comunión de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Amén. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Que el Señor derrame bendiciones sobre cada uno de nosotros a través de esta que son su santa y bendita palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos y amigos, la segunda venida de Jesús a la tierra será en dos etapas. Primero viene a buscar su iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Y Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51 hasta el 53. Luego que pasen 7 años, viene a la tierra con la iglesia que se llevó. Zacarías, capítulo 14, versículo 5. Eso significa que nuestro boleto es de ida y vuelta. Nos vamos en el arrebatamiento de la verdadera iglesia de Jesucristo. Y luego, 7 años más tarde, volvemos a la tierra a reinar 1000 años con Jesucristo sobre la tierra. En la primera etapa de su segunda venida, o el arrebatamiento, en esa ocasión Jesús no vendrá a la tierra, sino que nos recibirá en las nubes. Hechos capítulo 1, versículo 10 y 11. Un día de esto saldrán los que venden los diarios con anuncios alarmantes de que miles de personas han desaparecido de la tierra de repente. No serán ovnis, objetos voladores no identificados o extraterrestres que se lo llevarán en una nave espacial. El único planeta creado para ser habitado es la Tierra. Los llamados extraterrestres no existen, sino que son demonios o espíritus inmundos. Efesios capítulo 6, versículo 12 y capítulo 2, versículo 2 y San Mateo capítulo 12, versículo 43 y 44. Esos demonios o ángeles caídos confundirán a las personas para hacerle creer que no fue Cristo que arrebató su iglesia y que se las llevó de la tierra. A los que sean arrebatados lo buscarán y no lo encontrarán. ¿Dónde estarán? Más allá de las estrellas. Esta será la noticia más grande del mundo.
el arrebatamiento del pueblo santo de Dios, el cual Él compró con su sangre. El Señor se refirió a los creyentes como luz y sal de la tierra. Mateo 5, 13 y 14. Es decir, somos el elemento que preserva y que impide la corrupción. Una vez que sea removido este elemento preservativo, el pecado, la maldad e iniquidad aumentarán en el mundo, pero los verdaderos creyentes en Cristo estaremos en la nueva Jerusalén hasta que pase la indignación. Apocalipsis capítulo 21, versículo 9 y 27. La segunda venida de Jesús a la tierra. Jesús viene por segunda vez 7 años después de haberse llevado su iglesia. Es decir, que viene en su segunda venida a la tierra, en la segunda etapa, cuando termine la segunda mitad de la semana número 70 de la profecía de Daniel. Es decir, los últimos 3 años y medio de los 7 años en que va a gobernar el anticristo, que equivale a 1260 días. Apocalipsis 13:5 y 12:6 equivale a 42 meses o un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Daniel 12:7, el cual será un período de gran tribulación para aquellos que por su desobediencia se queden en la tierra. ¿Cuál es la diferencia entre el arrebatamiento, primera etapa, y la segunda venida de Jesús a la tierra, segunda etapa? El arrebatamiento y la segunda venida de Jesús con frecuencia son confundidos. A veces es difícil determinar si las escrituras se están refiriendo al arrebatamiento o a la segunda venida de Jesús a la tierra. Sin embargo, al estudiar la profecía bíblica sobre los últimos tiempos, es muy importante diferenciar entre estas dos. El arrebatamiento o primera etapa es cuando Jesús regrese para llevarse a su iglesia, es decir, a todos los creyentes en Jesús. El arrebatamiento es descrito en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 hasta el 18, y en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50 hasta el 54. Los creyentes que hayan muerto tendrán sus cuerpos resucitados, y junto con los creyentes que aún vivan, se encontrarán con el Señor en el aire. Esto ocurrirá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. La segunda venida es cuando Jesús regrese para vencer al anticristo, destruir el mal y establecer su reino milenial en la tierra. La segunda venida de Jesús a la tierra es descrita en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 hasta el 16. Las importantes diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida son las siguientes. Número 1. En el arrebatamiento,
Los creyentes se encontrarán con el Señor en el aire. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. En la segunda venida, los creyentes regresarán con el Señor a la tierra. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 14. Número 2. La segunda venida de Jesús a la tierra ocurre después de la grande y terrible tribulación. Apocalipsis, capítulos 6 y capítulo 19. En cambio, el arrebatamiento ocurre antes de la tribulación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Y Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Número 3. El arrebatamiento es el traslado de los creyentes de la tierra al cielo, como un acto de liberación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 y 17, y Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. En cambio, la segunda venida de Jesús a la tierra incluye el traslado de los incrédulos como un acto de juicio. Mateo capítulo 24, versículo 40 y 41. Número 4. El arrebatamiento será secreto e instantáneo. Primera Corintios capítulo 15, versículos 50 y 54. En cambio, la segunda venida de Jesús a la tierra será visible para todos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Y Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículo 29 y 30. La segunda venida de Jesús no ocurrirá hasta después de que otros ciertos eventos del fin de los tiempos tengan lugar. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4 y Mateo capítulo 24 versículo 15 hasta el 30 y Apocalipsis capítulos 6 y capítulo 18. El arrebatamiento es inminente y puede suceder en cualquier momento. Tito capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 y 18. Y Primera de Corintios capítulo 15, versículos 50 y 54. Si el arrebatamiento y la segunda venida fueran un mismo evento, los creyentes tendríamos que pasar a través de la tribulación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 dice, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, no en la hora de prueba, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, esa es la gran tribulación, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si el arrebatamiento, primera etapa, y la segunda venida de Jesús a la tierra, segunda etapa, fueran un mismo evento, el regreso de Jesús no es inminente, porque hay muchas cosas que deben ocurrir antes que Él pueda regresar. Mateo capítulo 24,
verso 4 hasta el 30. Queridos hermanos y amigos, al describir el período de la tribulación, los capítulos 6 y 19 del Apocalipsis en ninguna parte mencionan a la iglesia. Durante la tribulación, también llamada el tiempo de angustia para Jacob, Jeremías capítulo 30, versículo 7. Jehová dirigirá nuevamente su principal atención sobre Israel. Romanos capítulo 11, versículo 17 y 31. El arrebatamiento y la segunda venida de Jesús son eventos similares pero separados. 7 años de diferencia separan estos dos eventos. Ambos son eventos del fin. Sin embargo, es de crucial importancia en estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir, a punto de sonar la trompeta. Es importante, es de suma importancia reconocer las diferencias. En resumen, el arrebatamiento es el regreso de Jesús en las nubes para trasladar o llevarse o arrebatar a todos los creyentes de la tierra al cielo antes del tiempo de la ira de Jehová. En cambio, la segunda venida es el regreso de Jesús a la tierra para terminar la gran tribulación y para vencer al anticristo y su último y séptimo imperio mundial. Antes de que se derramen las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra, Dios levanta a los 144,000 judíos, a los santos del Antiguo Testamento y a todos aquellos que rehusaron adorar a la bestia y su imagen y rehusaron tomar su sello 666. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 hasta el 18. Y por esta causa fueron muertos. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 y 11. Y capítulo 7, versículo 13 y 14. Véase también Apocalipsis capítulo 15, versículo 2 y capítulo 20, versículo 4 y 5. Estos mártires, los mártires de la gran tribulación, los 144,000 judíos, los santos del Antiguo Testamento y los que seamos arrebatados 7 años antes en el arrebatamiento de la iglesia, pertenecemos a la primera resurrección. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 23, y San Juan, capítulo 5, versículo 28. Ese periodo será seguido por los juicios más grandes jamás caído sobre la faz de la tierra desde la fundación del mundo. Los juicios de las copas de la ira de Dios, los cuales caerán sobre la ciudad
de Babilonia, Roma. Pero antes de que caigan los juicios de los tazones, los mártires de la tribulación estarán en el cielo. Apocalipsis, capítulo 15, versículo 2. Aquellos que le dijeron no a la marca y a la adoración del anticristo, y por ello morirán en el Señor. Muchos mejor será vivir y reinar con Cristo 1000 años en la tierra que con el anticristo por 3 años y medio. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, capítulo 7, versículo 9 y 14, y capítulo 6, versículo 9 hasta el 11. Esos acontecimientos serán seguidos por la segunda etapa de la segunda venida de Jesús a la tierra. Mateo capítulo 24, versículo 29 y 30. Jesús vendrá en su segunda venida a la tierra como mismo se fue, literalmente, corporalmente, visiblemente y en una nube. San Lucas capítulo 24, versículos 36 y 40. Zacarías capítulo 13, versículo 6. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Y Zacarías capítulo 14, versículo 4. Y descenderá sus pies en el monte de los olivos. Jesús viene a pelear la guerra de Armagedón o tercera guerra mundial. Armagedón es una palabra compuesta por dos palabras hebreas, Ar y Megido. Ar significa monte y Megido es el nombre de una antigua ciudad en Palestina, fundada en un monte de poca altura, en la entrada por el camino desde el sur a la gran llanura de Jezreel, la cual se extiende desde las montañas de Gilboa al norte de Samaria hasta el mar Mediterráneo, junto al monte Carmelo. Fue en ese lugar que el profeta Elías venció a los profetas de Baal y donde el rey Saúl fue muerto en batalla. Y desde Nabucodonosor hasta las tropas de Napoleón Bonaparte, Armagedón ha sido lugar estratégico para sitiarlo y para guardar tropas en caso de guerra. Y será el lugar escogido para que se libre la madre de todas las batallas, la tercera guerra mundial. En esa guerra, un imperio de Occidente, formado por 10 naciones europeas y el anticristo, los Estados Unidos de Norteamérica, la Rusia de Vladimir Putin, la China comunista y los países árabes unidos, todas esas naciones con todas esas armas sofisticadas vendrán contra el pueblo de Israel. Apocalipsis capítulo 16, versículo 12 hasta el 16. Zacarías capítulo 12, versículo 2 y 3. Joel capítulo 2, versículo 1 y 4. Esta batalla acabará con el retorno visible a la tierra del Señor Jesucristo, quien aparecerá montado en un caballo blanco para librar a Israel y ponerle fin al poder mundial de los gentiles. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 hasta el 21. Zacarías capítulo 14,
Romanos capítulo 11, versículo 25 y 29. Isaías capítulo 63, versículo 1 hasta el 16. Y tomará venganza de los rebeldes. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Capturará al anticristo y al falso profeta, los cuales serán lanzados vivos en el lago de fuego. Esos personajes serán los primeros en estrenar el lago de fuego. Además, Jesús vendrá por segunda vez a la tierra, a tomar posesión de la tierra. Salmos capítulo 2. Reinar sobre las naciones. Mateo capítulo 25, versículo 31. Evangelizar al mundo. Isaías capítulo 2, versículo 1 y 4. Zacarías capítulo 8, versículo 23. Y vendrá a establecer su reino milenial aquí en la tierra. Y nosotros, los que nos fuimos 7 años antes en el arrebatamiento de la verdadera iglesia de Jesucristo, reinaremos con él. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 y 6, y capítulo 2, versículo 26 y 27.